De este lado, ¿sí me escucho? Sí. Pues bueno, ya estamos aquí. Yo no soy el gran predicador, yo no, pues no me dedico a esto, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Durante toda la semana estuvo algo complicado la palabra que traigo para hoy, estuvo muy con muchas tentaciones, con muchos problemas ahí. Sabemos que el enemigo no quería que estuviéramos por acá, o sabemos que el enemigo quería que no cumpliéramos, ¿no? Cabalmente, pero bueno, aquí estamos. Dios me permitió llegar aquí el día de hoy con mi familia. Amén. Mi nombre es Luis Torres, me congrego con Padre Nueva, con el pastor Ricardo, y ha sido una gran bendición llegar a esa congregación, a esa iglesia. He aprendido demasiado, hemos crecido demasiado, mi esposa Mari, mis hijos, que están aquí conmigo, y la verdad es que va a ser un gusto compartir con ustedes algo el día de hoy. Normalmente lo que yo tenía pensado es compartirles de mi testimonio para empezar a soltar el nervio. Entonces me gustaría compartirles a ustedes qué es lo que pasó, qué es lo que me trajo a Dios, qué es lo que me hizo venir y conocer a Cristo. Mi hermano, yo era alcohólico. Yo viví un alcoholismo fuerte, muy pesado, al grado de ya el golpe, los maltratos con mi esposa. A lo mejor no fue golpes físicos, pero sí golpes emocionales. Mis hijos pues no me querían, ¿no? Me veían nada más, sabían que había una persona que llegaba en la noche a dormir, pero no me conocían. Mi hijo el mayor pues sí le tocó vivir un poco más de experiencias, pero el pequeño pues no tanto, no fue tanto así. Mi matrimonio estaba a punto de romperse, mi matrimonio estaba a punto de caer, de separarnos. Hubo una discusión muy fuerte hace 4 años, 5 años. Hubo una discusión muy fuerte hace 5 años donde ya estábamos, se acabó, separados, cada quien por su lado. Y una persona muy sabia me dijo: acércate a Dios, busca a Dios. Mi esposa ha sido creyente toda la vida, yo era el marido que le decía: vete a tu congregación, vete, haz lo que tú quieras y no me molestes. Ok, me animé a ir con el pastor y me animé a soltarle mis problemas, a soltarle mi situación de alcoholismo que tenía. Cuando suelto esa palabra, cuando suelto el alcoholismo, cuando digo ya no puedo yo, necesito de ti. Si tú eres un Dios que es vivo, si tú eres un Dios que existes, házmelo saber, muéstrame. No sé si jugando, no sé si fue palabra que en ese momento le dije, reté a Dios malamente, lo reté, le dije: si realmente existes, te voy a dedicar 1 año de mi vida para ver si existes, para ver si es cierto que me puedes cambiar. Hermano, no le duró ni 2 días. Ni 2 días. En ese momento yo solté todo lo que tenía, en ese momento sentí la presencia de Dios, sentí el Espíritu Santo, sentí la diferencia, sentí que esto es lo que dicen los cristianos sentir, ya lo sentí. Esto eres tú, esto eres tú, Cristo, esto eres tú, Dios. Wow, sí te quiero en mi vida. A partir de ese momento yo tomé la decisión de ser cristiano y dije: sí voy. 3 meses pasaron y me bauticé. Dije: yo no voy a jugar. Yo sí voy en serio, yo sí quiero conocerte más, yo sí quiero conocer más de tu palabra, yo sí quiero estar más en presencia contigo y conocerte más. Cuando me bautizo, empiezan los cambios, mis amigos. Empieza el cambio de personalidad, cambio de pensamientos, cambio en las palabras, las groserías, las peladeces, los pensamientos. Las amistades empezaron a alejar automáticamente. Aquella persona que piense que el cristianismo es venir a dejar cosas por obligación, estamos mal. Yo empecé a soltar las cosas de forma automática, solitos se fueron soltando, de solito fue cambiando mi vida, solito fue cambiando mi forma de pensar. Cuando mi deseo era tener un carro como modelo estacionado fuera de mi casa, empezó a cambiar. Ahora quería tener más relación con Dios, ahora quería servirle un poco más, ahora quería saber qué es eso de servir, porque yo no sabía qué era servirle. Yo nomás veía cómo se congregaban y cómo perdían el tiempo en la iglesia, porque pues era lo que yo veía, ¿no? Que de repente mi esposa se iba y regresaba ya todo tarde. ¿A qué vas? Cuando yo ya me enteré de qué es el servir, fue cuando empecé a cambiar, cuando empezó a cambiar ahora sí mi vida. Si ya había cambiado los primeros 3, 4 meses, a partir de ese momento que yo empecé a entender qué era el servicio, el servir a Dios, fue como mi vida empezó a cambiar, fue como le empecé a dar sentido. Ahora sí encontré un sentido. Muchas veces yo me preguntaba, cuando estaba en la vida, me preguntaba: ¿a qué vengo? ¿Para qué existí? ¿Cuál es mi propósito? Venir, trabajar, regresar a casa, venir, trabajar, regresar a casa.
saludar a mi esposa, venir a trabajar, regresar a casa, eso no me llenaba, ¿no? Yo no le encontraba sentido y decía, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿A qué venimos a esta vida? ¿A qué estamos haciendo aquí? Cuando ahora sí conozco de Dios, cuando lo conozco, cuando tengo ese encuentro con Él, cuando empiezo a servirle después de que me bautizo, wow, encuentro el motivo. Ahora sí encontré el para qué viví, para qué llegué a este lugar. Ya lo encontré, hermano, y ya encontré mi propósito, gracias a Dios. Hoy sé que tengo un propósito, sinceramente, mi propósito es servirle a Dios. Ese es mi propósito de hoy en día, es servirle de hoy en adelante para el resto de mi vida. Pues así fue como llegué a los brazos de Cristo. Y hoy, como dice la canción, para toda la vida. Amén. Para toda la vida. Yo sé que la descendencia va a recibir ese fruto. Yo sé que la decisión que yo tomé va a afectar a mis descendientes, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, y por qué no, hasta los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, primeramente Dios. Gracias, hermanos, y pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Y la palabra que traigo para ustedes el día de hoy, la verdad es que encontré un título ahí como que novelesco, como de Rosa de Guadalupe. ¿Sí la ubican? No. ¿Quién dijo sí? Bueno, ¿en qué capítulo vas? Bueno, yo le puse como título al sermón que quiero darles el día de hoy: Dios busca obreros, no espectadores. Está fuerte, ¿verdad? ¿Sí está fuerte o no está fuerte? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Para qué le servimos a Dios? Esa es la palabra, ¿no? Si me ayudan ahí, por favor. En Mateo 9, 37 y 38, por favor. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué fuerte, hermano, ¿no? Qué fuerte que Dios hace 2000 años detectó lo que está pasando hoy en día. Que hoy en día, por medio de las redes sociales, hay mucha gente que se dice ser cristiana, hay mucha gente que decimos somos cristianos, pero somos cristianos porque posteamos un texto bíblico, somos cristianos porque mandamos una foto de un amén, un Dios te bendiga, somos cristianos porque vemos prédicas en internet, porque en Facebook vemos prédicas. ¿Por eso somos cristianos? ¿Eso nos hace cristianos? Jesús lo dijo claramente: la mies es mucha. ¿A qué se refiere con la mies? Gente necesitada, gente con problemas, enfermedad, salud, angustias, familias, amigos, mucha gente desanimada. Esa es la mies, hermano. Pero lo dijo claramente: pero los obreros son pocos dispuestos a realmente trabajar, no a venir a sentarse, no a venir a calentar la silla, no a postear un me gusta en redes sociales, no a simplemente mandar un versículo. Dios quiere que sirvamos. El propósito de este versículo es enseñarnos a que hay mucho trabajo por hacer, pero realmente somos muy pocos, o habemos muy pocos, o hay muy pocos que realmente están dispuestos a servirle a Dios. Cuando básicamente es lo que nos llama a hacer. Nos decimos cristianos porque podemos poner un me gusta en internet, porque me gusta poner una frase bíblica en mi estado de WhatsApp. ¿Sí? ¿Sí se llama? Ponemos frases bíblicas bien padres. Hoy quiero hablarles sobre el llamado. ¿Cuál es el llamado de Jesús a servir? ¿En dónde vemos ese llamado? ¿Por qué tenemos que servir a Dios? Dice en Marcos 10:45, por favor. Marcos 10:45. ¿Ya lo tienen? ¿Quién trajo su Biblia? A ver, ¿quién trajo su Biblia, por favor? Muy bien, avíseme. ¿Listo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Claramente Dios nos dice que Él no vino a ser servido. Dios no vino a que le sirvieran, Dios no vino a que le adoraran, a que le dieran regalos, que le dieran ofrendas aquí en esta tierra. Él vino directamente a servir. Él no vino a glorificarse y decir soy el rey y necesito el oro, necesito la plata, necesito que todos se rindan. Él no vino a decir eso, ¿no? Él vino a servir. Él vino a lavar pies. Él vino a tocar leprosos. Él vino a sanar enfermos. En este caso la Biblia nunca presenta un cristianismo de espectáculo dominical, nada más de domingos, de ya voy a la iglesia, caliento la silla, oro, porque aquí en la iglesia es bien padre orar, aquí en la iglesia es bien fácil decir gloria a Dios, es bien fácil decir reconocer el pecado aquí, sí, pero cuando estamos allá afuera en casa, cuando estamos allá afuera en el trabajo, realmente cómo servimos a Dios. Aquí es muy fácil, a lo mejor a veces hasta se nos complica levantar la silla en la que nos sentamos. Si se nos complica levantar la silla aquí en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el hogar, es aún mucho más difícil. ¿Cuántos de nosotros no regresamos a casa un domingo y nuestra vida sigue como la dejamos el sábado atrás? Porque nos brincamos el domingo. Porque el domingo sí lo venimos y damos gracias, sentamos, aplaudimos, danzamos, pero el día domingo que regresa a la iglesia regresamos a lo mismo, a maldecir al perro, a regañar al vecino, a regañar a los hijos. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso, hermano? Dios se hizo hombre, vino a servir y entregó su vida para salvarnos. Él vino y entregó su vida. ¿Qué más necesitamos para saber que Él vino a servir si entregó su vida? Él se pudo haber dicho que no, Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, Padre? No puedo, está difícil. Pero aún así lo hizo. Él aún sabiendo lo que iba a pasar, él aún sabiendo que iba a ser crucificado, aún así sirvió al Padre, aún así obedeció al Padre. Amén. Jesús sirvió hasta la cruz y la pregunta que yo les hago hoy en día, hermano, es ¿hasta dónde estás dispuesto tú a servir el día de hoy? ¿Hasta dónde estás dispuesto a servir? No me la respondan porque si no, no vamos a acabar. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a servir? ¿Qué tú sí estás dispuesto a dejar de lado? El fútbol del domingo, porque juega el Cruz Azul. El desvelarme en la noche porque pelea el Canelo el sábado. ¿Qué sí estoy dispuesto a dejar para poder servir a Dios como lo manda? Esa pregunta es la que a mí, cuando yo llegué a Cristo, cuando yo empecé a entender qué era el servicio, fue lo que cambió, lo que revolucionó, lo que hizo el clic en mi vida, cuando yo entendí para qué era servir. Y pues no es para glorificarme a mí, no es para que yo me sienta más chicho de los chichos en la iglesia, no es para que el pastor vea que ya levanté mi silla, no es para que el pastor vea que ya agarré la escoba y ya estoy barriendo. No, no es para eso, hermano. Es por obediencia a Cristo, es por obediencia a Dios, porque a eso nos mandó. Si Él vino a morir en la cruz, nosotros por lo menos, pues a levantar la silla donde nos sentamos, por lo menos, hermano. La fe verdadera produce servicio. La fe verdadera realmente produce servicio. Ya no es algo que tú pienses en hacerlo. Simplemente, si tú tienes fe, si tú crees en fe, en automático debe de producir servicio. Si no hay fe y nada más crees en un Dios por creer y por postear en Facebook, pues obviamente no vamos a poder servir, porque no estamos logrando entender cuál es el sentido de servir, por qué servimos. Si yo quiero servir, como lo mencioné, solamente para que me vean, pues habrá días que sí lo hago, habrá días que no lo hago porque no me está viendo hoy el pastor. Pero si realmente lo hago por servir, porque realmente tengo fe en Dios, créeme que voy a servir. Creer es el inicio, pero el servir es la evidencia. Aquí en Santiago 2:17, si me apoya por favor. Avíseme por favor. ¿Sí?
Ok, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Claro, creer solo es el inicio, pero es el inicio creer en Dios. Pero la evidencia de que creo en Dios es el servicio que yo hago. La evidencia que yo tengo para mostrarle a Dios que le amo, que le creo, es dándole servicio. Porque de lo contrario, la fe sería muerta sin obra, es una fe muerta. La carta de Santiago fue escrita a los creyentes judíos dispersos, con el propósito de fortalecer su práctica y corregir ese cristianismo nominal. Es decir, aquellos que decían creer, pero no vivían conforme a la fe, solamente decían creer en Dios, pero no vivían conforme a la fe, conforme a la obediencia que Dios nos manda. Solamente creíamos. Y creo que eso es lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Muchos creemos, muchos decimos sí creo en Dios, pero no creo en los milagros, no tengo la fe en que sí realmente va a pasar lo que Dios quiere para mí, solamente creo. Si tú ves a un hermano con hambre y frío hoy en día, ¿qué es lo que le decimos, hermano? Si tú ves a un hermano que tiene hambre y que tiene frío allá afuera, ¿qué es lo primero que le dices? Y todos nos lo sabemos. Dios te bendiga. Wow. Wow. Cuánta fe y cuánto hecho que tienes fe en Dios. ¿Qué tanto estás haciendo? Un Dios te bendiga no es suficiente, mi hermano. Ese hombre de allá afuera tiene hambre. Ese hombre de allá afuera tiene frío. ¿Y con un Dios te bendiga es suficiente? ¿De verdad? ¿De verdad crees que con un Dios te bendiga le vas a tapar el frío y le vas a quitar el hambre a esa persona? Dios nos manda a servir. Dios nos manda a hacer, no nada más a escuchar, sino a que seamos hacedores. De nada sirve la palabra que la tengamos aquí, que nos aprendamos versículos, 1000 versículos, si cuando estamos allá afuera, a la hora que nos está poniendo la prueba, no estamos haciendo nada, no estamos sirviendo realmente. Con esto se muestra que la fe no puede quedarse solamente en palabras, debe siempre expresarse con acciones. Si no hay acciones, la fe simplemente es una fe muerta. La palabra obras no se refiere a rituales espirituales, no se refiere a deseos carnales, no se refiere a que Dios te bendiga. La palabra obra se refiere a hechos, a acciones, a ayudar al necesitado, incluso a perdonar y, ¿por qué no?, a servir. Hoy en día se necesita mucho servidor, porque nada más sabemos muchos cristianos que pues decimos somos cristianos de palabra y creo que hasta lo hacemos como que con orgullo muchas veces, ¿no? Cuando estamos allá afuera queriendo comprar algo, queriendo hacer un trato con alguien, pero soy cristiano para que me haga un descuento, pero soy cristiano para que pues no me trance, ¿no? Para que piense que por lo menos voy a hacer las cosas bien. Ahí sí somos cristianos, eso sí lo hacemos bastante bien y nos sale bastante bien. Un ejemplo de esta palabra muerta, esta fe muerta, imagínese, mi hermano, un árbol sin fruto. Un árbol sin fruto no deja de ser árbol, sigue siendo un árbol, incluso hasta bonito, grande, pero sin fruto es un árbol muerto, porque no da fruto. Entonces nuestra fe tiene que ser viva, no tiene que estar muerta, no tenemos que simplemente venir, escuchar palabra y aquí que se quede, porque de nada sirve, porque si yo vengo, escucho palabra y me aprendo versículos, la persona que está allá afuera sigue teniendo frío, la persona que está allá afuera sigue teniendo hambre. Aquí encontré, Pablo habla de que la fe la salvación se obtiene por fe, no por obras. Entonces aquí dice, yo cuando estaba leyendo dije, bueno, pero si la fe o la salvación es por fe y no por obras, entonces acá también me está diciendo que sí tiene que haber obras. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿O dónde está la disyuntiva? Porque en una parte me dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, pero por otro lado me dice que si no tengo obras, es una fe muerta.
Justo es eso, hermano. Pablo habla de la raíz de la salvación, que es la fe, pero también nos enseña cómo ser salvos con esa fe y se enfoca en la causa. La causa de la salvación es la fe. Y Santiago habla del fruto de la salvación, que son las obras. Si no tenemos obras, esa fe solamente está muerta. Santiago nos enseña cómo demostrar que somos salvos y se enfoca en la evidencia. Las obras van a ser la evidencia de nuestra fe aquí en la tierra. Si yo tengo obras, si yo tengo fe, automáticamente voy a tener obras. Y las obras me refiero a levantar tu silla, apoyar con el aseo, apoyar con la limpieza de baños, apoyar con las salidas a donación, apoyar con salidas a ministrar o evangelizar, con apoyo, con ayuda con los jóvenes, los niños. Eso es la obra, no nada más venir a querer ser pastores, porque pues eso está más difícil, se los juro que sí. Por lo tanto, la fe salva sola. La fe salva sola. Pero la fe que salva nunca está sola. ¿Sí me expliqué? La fe salva sola. Pero la fe que salva nunca está sola. Siempre va a haber obra. Aquí puse un ejemplo, hermano. Imagínate un bote salvavidas. Tú estás en el mar, te estás muriendo, te dejaron solito y te encuentras un bote salvavidas. La fe es que ese bote te va a salvar. Eso es tener fe, que con ese bote te vas a salvar. Pero las obras tienes que subirte al bote. Si no te subes al bote, no te vas a salvar. La fe ahí está, en que ese bote te va a salvar, pero tú tienes que hacer una acción. ¿Cuál es la acción que tienes que hacer? Simplemente subirte al bote, hacer. Eso es lo que nos manda a hacer Dios en su palabra. Creer que el bote salva, pero quedarte en el agua no sirve de nada, no te va a salvar. Tú puedes tener mucha fe que el bote te va a salvar, pero si simplemente no te subes tú al bote, no te vas a salvar. La fe sin acción no te va a rescatar de ese mar, no te va a rescatar esa fe, hermano. Por mucho que tú creas, por mucho que tú tengas fe, por mucho que tú quieras pedirle a Dios que te salve, si tú no te subes a ese bote, no te va a salvar, no va a pasar nada. Y te voy a dar otro punto más. El servicio es la respuesta natural al amor de Dios, es una respuesta natural. Si tú amas a Dios, en automático tienes que servir. Si tú amas a Dios, tu respuesta en automático es servirle a Él. La respuesta natural del creyente impactado por la gracia de Él es la misma que tuvo Saulo. ¿Se acuerdan que Saulo era el perseguidor de los cristianos? ¿Y cómo fue tentado? ¿Cómo fue tocado por Dios? ¿Se recuerdan? ¿Alguien que me ayude? ¿Sí? ¿No? Lo dejó ciego. ¿Y después de que lo dejó ciego? Le devolvió la vista. Ok. ¿Y cuál fue su primera palabra que dijo Saulo o Pablo? ¿Qué quieres que haga? Fue tanto su amor, dice la palabra, que cuando Dios lo tocó, lo cerró, se arrodilló y en ese momento sintió la gloria de Dios. En ese momento sintió al Dios verdadero. Y la primera palabra que hizo un perseguidor, una persona que se dedicaba a perseguir a los cristianos, la primera palabra que salió de su boca fue: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Se ve muy fácil decir esa palabra, ¿qué quieres que yo haga? Pero cuando no queremos, ni siquiera ese ¿qué quieres que yo haga? Sale. Pero cuando no tenemos la intención, ni siquiera eso nos sale. ¿Qué quieres que yo haga? Esto revela que no hay verdad verdadera, no hay una fe verdadera sin una entrega. Si no te entregas a Dios, si no realmente le conoces, si no realmente amas a Dios, no va a haber una fe verdadera. Simplemente estamos hablando otra vez en palabras y esto se queda aquí. Sí, soy cristiano. Cuando estaba haciendo este estudio, hermano, dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo que, a mí qué me sirve o qué voy a ganar si le sirvo a Dios? ¿Para qué?
¿Qué puedo obtener? Y uno de los versículos que me impactó, que dije, está en Salmos 102, por favor. 102, 28. Cuando yo leí esto, dije, wow, aquí ya no está jugando Dios, aquí sí ya es de veras, aquí ya no es de si quiero, aquí ya no es de que, pues a ver si puedo, es que no tengo la habilidad, es que no tengo la herramienta. Salmo 102, 28 dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Wow. O sea que si yo le sirvo a Dios, mis hijos van a ser salvos o mis hijos van a estar en su presencia. ¿No será esa una razón suficiente para así servir a Dios, los que somos papás? ¿No será simplemente esa razón suficiente para agradecerle a Dios, sabiendo que si yo le sirvo a Dios, mis hijos van a permanecer en su presencia? Amén. No lo digo yo, lo dice aquí y lo está diciendo realmente el salmista. Y su descendencia será establecida delante de ti. Desglosando un poquito la palabra o este versículo, los hijos de tus siervos. Esta expresión refleja herencia espiritual, no solamente terrenal, sino una herencia espiritual, y esto no habla solamente biológico o lo terrenal, espiritual. En base a lo que dijiste hace rato de Saulo, de Pablo, y tú dices, ¿para qué servirle? En tu caso, también es muy similar al mío, el testimonio de vida y el testimonio de que Dios te cambió, de que te estás sirviendo, igual Pablo, cuando le dice que tenía que predicar, dice, ¿cómo si yo los perseguí, ahora me dices que les predique? No me van a creer, tus actos hablarán, o sea, ellos se van a dar cuenta que realmente ahora tienes al Cristo y de Él vas a predicar. Entonces tú ahorita preguntas, ¿para qué servirle? Simplemente tu testimonio, hermano, o sea, ver tú lo que estás queriendo hacer, lo que Dios te va a permitir hacer, y eso pues la verdad habla muy bien. Decías hace rato que de repente, ¿no? Oye, voy a comprar esto, un descuentito por ser cristiano. A veces no es eso, a veces con el simple hecho la gente te dice, oye, tú eres de fe, ¿verdad? O tú, ¿por qué? Porque mira, ¿no? Cómo se maneja uno. Y eso pues para Dios es muy bonito, ¿no? Justo esa es la evidencia. Que tú seas creyente, que tú creas en Dios, pero si no hay evidencia de eso, ¿cómo vas a querer demostrar que eres un cristiano si no tienes evidencia? Y la evidencia es esa, ¿no? Simplemente el cambio, incluso hasta el cambio físico, porque la gente mala, tú la ves en la calle, viene una persona frente de ti y hasta te haces a un lado porque dices, este cuate es la rata, ¿no? Me va a pedir celulares y carteras. O sea, lo ves, sí detectas la maldad de la gente, en los ojos, en la mirada, en la fisonomía, en cómo caminan, en cómo se visten, sin hablar mal de nadie, pero sí los ves, sí detectas, incluso detectas a gente que tiene paz, a gente que tiene calma, porque se acercan, incluso hasta nos ha pasado a lo mejor, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, que se acerque contigo una persona y que te diga, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Oye, es que ¿qué crees? Tengo un problema, mi mamá, mi hermana, y te empiezan a contar su vida y tú no lo pediste, pero ¿qué crees? Fue la evidencia que tú estás demostrando en tus hechos de que sí crees en Dios y que no nada más lo tienes aquí en la cabeza y no nada más es un domingo de poner en el post ya aquí en la iglesia, like. ¿Ustedes sí saben de qué hablo, los chavos? Los chavos del like. Bueno, la palabra habitarán, regresando a los hijos de tus siervos, habitarán seguros. La palabra habitarán, esta palabra implica estabilidad, seguridad y permanencia. ¿Qué más necesitamos, hermano? ¿Qué más necesitamos si Dios nos está dando estabilidad, seguridad y permanencia de que mis hijos van a estar en su presencia? Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por eso. Y su descendencia será establecida. La idea de ser establecidos refleja una obra de Dios, no del hombre. Dios no solo da estabilidad temporal, sino una posición permanente delante de Él. Amén. Amén. A mí me dicen, y fue lo que yo escuché realmente cuando yo me convertí, escuché una alabanza, y al final de las alabanzas llegaba el papá de los que cantan y daba su testimonio, y dio una palabra bien clara. Una decisión puede cambiar el rumbo de muchas generaciones. Yo cuando estaba en el proceso de convertirme, de sí, no, si era floja,
cuando escuché esa palabra, una decisión puede cambiar el rumbo de muchas generaciones, de ahí soy. De ahí soy, eso es lo que quiero. Si mi decisión va a afectar a mi descendencia, si mi decisión va a cambiar a mis hijos, va a afectar a ellos y a los hijos de mis hijos, yo sí quiero. Yo sí quiero. Yo no quiero que mis nietos me conozcan al señor Luis como el borrachín de la calle. Yo sí ya no quise eso. Yo sí quise que mis nietos hablen del abuelo Luis como un buen siervo de Dios, como una buena persona a la que le quieran, se sientan orgullosos de permanecer a la familia. Eso es lo que yo sí quise. Ahora, hermano, ¿por qué hay muchos creyentes y pocos siervos? Porque no nos queremos comprometer. Porque falta de compromiso. ¿Qué más? Yo creo que hay muchos. ¿Por qué, hermano? Por el esfuerzo. ¿El qué? El esfuerzo. ¿Cuesta trabajo? ¿Qué cuesta trabajo? Ser constante, el trabajo. Salirse a las 5 de la mañana de casa con este frío, venir desde 2 horas de distancia y dejar el fútbol, dejar a los amigos. El que mucho, o yo creo que la mayoría, ¿no? Digo, claro que necesitas el dinero, es obvio, pero que sienten que si no trabajan no hay dinero y luego darle el tiempo a Dios es, híjole, es que tiene este trabajo y ahora tengo esto. Eso muchas veces dicen, no, pues si empiezo ahí, voy a tener que estar ahí, ¿Sí? y ya no voy a tener tiempo para mi trabajo. Justo, porque ahí tenemos una fe muerta, porque estamos pidiendo las cosas en lo que yo hago y no en lo que Dios sí puede hacer por mí. Pero si no tengo evidencia, ¿cómo voy a demostrar que realmente Dios es un Dios vivo si lo primero que hago los domingos es no? Mi negocio es primero, porque si no salgo a vender, no gano. ¿Qué otra manera, hermano? ¿Por qué hay muchos creyentes y pocos siervos? ¿Por qué más? Anímense, ayúdenme. Porque nos da flojera, ¿verdad? Nos da flojera venir a alabar a Dios porque decimos 1 hora cantando, 1 hora cantando, media hora cantando. Eso lo hago cuando estoy barriendo, cuando estoy trapeando, también canto, también alabo. Porque nos da flojera pararnos, porque de verdad no queremos dejar a un lado nuestra vida, porque de verdad no queremos dejar a un lado lo que yo tengo que hacer día a día. Pero también, ¿sabes por qué? Por el qué dirán. ¿A poco no? Sí. ¿A poco no el qué dirán pesa más? Ay, ¿qué van a decir si me ven salir de mi casa con una Biblia? ¿Cuántos de ustedes, hablo por mí, escondemos la Biblia cuando salimos de mi casa? ¿Verdad? La ponemos aquí abajito para que no se vea, para que los vecinos no... ¿Por qué, mi hermano? Porque la evidencia que yo le estoy dando a la gente con la que vivo, pues no es la correcta. Si llego a casa a gritarle a la señora, si llego a casa a gritarle a los hijos, si estoy peleando con el vecino porque el perrito ensució, si me estoy peleando con el de la tienda porque no me dio bien mi cambio, si me estoy peleando con el de la pecera porque me dejó en una esquina antes o después de donde me bajaba, ¿cuál es la evidencia que yo estoy mostrando que realmente soy cristiano? Por eso me da pena sacar la Biblia cuando salgo de casa. Si me acompañan, por favor, Mateo 28, 19, 20. La falta del servicio a menudo es un reflejo de una falta de visión o de un corazón que no ha asimilado la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Esa es la gran comisión que nos dio. Eso es lo que tenemos que hacer: ir y pensar, ir y postear en el YouTube, en el Facebook, ir y darle like al versículo que subió mi amigo, que ni cristiano es, pero la frase está bonita. Ir
y reenviar ese versículo, esa palabra de la mañana, buenos días, solecito, la luz del martes te ilumina y todo. A eso nos mandó, esa es la gran comisión que tenemos. De verdad, eso es lo que nos mandó Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso sí lo hacemos nada más los domingos. El domingo sí, me paro temprano, me pongo mi túnica limpia y vámonos a la iglesia. Y allá sí, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero ¿cuántos realmente estamos sirviendo? ¿Cuántos realmente nos estamos preocupando por las personas que sí están allá afuera con esa necesidad, con esa hambre, con el frío? Hoy muchos se llaman cristianos solo por tradición o costumbre, pero Jesús dijo en Mateo 7:20, está muy obvio. Hoy muchos cristianos son cristianos por tradición o costumbre, pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por tus frutos. ¿Qué frutos tienes tú hoy en día, hermano? ¿Tú te acuerdas cuál fue la última persona a la que le predicaste? ¿Fue en esta semana? ¿Sí? Veo nada más como dos caritas y los demás como que le están haciendo así, como que están viendo si se acabó el café o si todavía hay café ahí. Como que están haciendo que ¿cómo decía cuando decíamos que la en Virgen el mundo, ¿no? Como que están haciendo que la Virgen le haga así. ¿Tú te acuerdas, hermano, cuándo fue el último día que le predicaste de Jesucristo a una persona? ¿Al menos fue en esta semana? En lo que va del mes. Estamos en el día 16. Al menos en lo que va de este mes, ¿a una persona le predicaste? ¿Sí? ¿Quién no lo ha hecho? Es hora, mi hermano. Es hora que empieces a dar testimonio. Es hora de que empieces a tener frutos. Es hora de que tengas evidencia del cristiano que dices ser. Porque si no tienes evidencia, como lo dijimos hace ratito, la fe salva. Pero la fe sola, la fe no va a estar sola nunca. Siempre va a haber evidencia. Hace ratito dijeron que por comodidad y ocupaciones es que no servimos a Dios. Claro, vivimos acelerados, trabajo, estudios, redes sociales, compromisos, pero nada sustituye el servir a Dios. Hace ratito en la alabanza decíamos, ¿no? Tú lo llenas todo, pero lo cantamos nada más. Solamente cantado se oye padre, se oye gusto. Y lo cantamos y hasta le echamos pulmón para que suene fuerte. Tú lo llenas todo. ¿Realmente lo estamos viviendo? ¿Realmente estoy sirviendo a Dios como Él me mandó a hacerlo? También hay gente que no sirve a Dios por temor o por falta de seguridad espiritual. Es que yo no sé hablar bien, es que yo no sé barrer bien, es que yo no cocino bien, es que yo no tengo ni cómo cocinar, yo no tengo ni dónde cocinar. Y la otra que está súper padre es la de, es que yo no estoy listo. No, pastor, no, hermano, no, ¿cómo crees? No, yo no estoy listo. Yo no estoy listo para servir a Dios. Eso que le hagan los más mayores que llevan 20,000 años sirviéndole o conociendo ellos sí que lo hagan. Yo no estoy listo. Los que somos papás, ¿alguna vez estuvieron listos para ser papás? Nunca estamos listos, hermano. Pero si quieres estar listo primero para servirle a Dios. Pero si quieres estar listo primero para agradar a Dios en el servicio, para cumplir la gran misión. Para eso si quieres, prefieres estar listo. No, es que yo todavía ni siquiera sé dónde se encuentra Pedro en la Biblia. No, es que yo todavía ni me acuerdo de un versículo. Es más, ni siquiera tengo Biblia todavía. Y les voy a dar unos ejemplos actuales de lo que no estamos haciendo o lo que deberíamos estar haciendo. Aquí me van a ver si me equivoco, chavos, me dicen, porque esto es mucho de ustedes. Redes sociales. Hay muchas manos, hay muchos obreros
para dar me gusta o escribir versículos ahí, padres en el Facebook, pero hay pocas manos para levantar al caído. Hay pocas manos para estar presente en la iglesia, levantando esa silla, ayudando al servicio. Hay muy pocas manos para eso. Y normalmente son como 2 o 3 o 4 familias, 4 personas las que dicen yo sí. De una congregación de 20 personas, de 30 personas, de 40 personas, ¿dónde están? ¿Por qué pensamos que el servicio o el adorar a Dios o el servir a Dios se acaba cuando el pastor dice amén? Cada quien puede irse a su casa. Y ya de ahí para adelante, otra vez, a vivir mi vida como Dios me dé a entender. ¿Por qué no doy ese servicio? ¿Por qué no quiero dar ese plus extra? Hoy miles ponen en las redes sociales, Dios te bendiga, bendiciones, subimos prédicas, pero en realidad, ¿cuántos visitan a un enfermo, mi hermano? Y entre nosotros sabemos cristianos, sabemos hermanos de la misma congregación que sabemos que está enfermo, pero ni siquiera somos para llamarle, oye, tienes que comer hoy, ¿tienes agua? Ni siquiera eso lo hacemos. ¿Cuántos oran por alguien sin estarlo hablando de más? Yo ya oré por el hermano, yo ya oré por el hermano. Lo que decíamos hace ratito, de nada le sirve al hermano que está enfermo que te digas Dios te bendiga. Lo que él necesita es apoyo, lo que él necesita es que alguien le ayude. ¿Cuántos abren su casa para discipular? Esa está más pesada, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abrir las puertas de mi casa para empezar un discipulado? Porque eso es servirle a Dios. No nada más venir y levantar la silla, no nada más venir y apoyar a la comida. El servir a Dios es eso. ¿Cuántos estamos dispuestos a realmente abrir nuestra puerta y decirle, iniciamos un discipulado? Iglesias llenas y ministerios vacíos. Los domingos la iglesia por lo regular está llena, hace falta sillas, ya ni siquiera hay lugar para, ya no caben allá afuera. Pero ¿qué crees? El ministerio infantil sin maestro. Los evangelistas salen 2 o 3. ¿Cuántos realmente salen a evangelizar en una congregación? 4. Los equipos de limpieza, si no me obligan, yo no lo hago, porque yo para levantar la mano para limpiar, no. Si a mí no llega la hermana Esme y me dice, te toca, yo no me apunto, ¿verdad? Yo no lo hago. ¿Cuántas personas hay en el grupo de oración, pastor? ¿Cuántas personas tienen en su grupo de oración? ¿El 50% de la congregación? ¿El 10%? ¿Menos? ¿Y por qué no levantamos la mano? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta para decir yo también quiero? Yo también quiero que mis descendencias sean bendecidas. Yo también quiero demostrarle a tener evidencias de que soy cristiano. ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué no lo queremos hacer? La pregunta es ahora, ¿cómo lo hago? Ok, hermano Luis, ya me está regañe que quiere que yo sirva. Ya estuvo, ya le entendí. Ya vi que está feo y que tengo que servirle. ¿Cómo le hago? Porque a lo mejor puede ser que sea la pregunta y el por qué no lo estamos haciendo hoy en día. ¿Cómo le hago para servir? Lucas 16:10, por favor. Servir comienza en lo pequeño. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Servir no es subir al púlpito, hermano. Servir es empezar lavando los pies. Servir no es estar acá arriba.
Servir no es, véanme, servir es empezar lavando los pies. Pero eso da pereza, ¿no? Amén. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? ¿Cómo crees que me voy a limpiar los baños? ¿Cómo crees que yo voy a ir al hospital a evangelizar? ¿Cómo crees que voy a ir a la cárcel a hablar de Dios? ¿Cómo crees? ¿Por qué? Si tú amas, deberías de servir. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor unos con los otros. Si tú realmente amas a tu prójimo, realmente le servirías. Porque si tú sabes que tu hermano, que tu padre, que tu madre tienen una necesidad, no lo piensas dos veces. En automático vas y le ayudas, en automático vas y sirves en algo. Pero como no nos amamos los unos a los otros, pues no. ¿Por qué voy a levantar yo la silla del hermano si él ya se paró? ¿Por qué yo voy a ir a barrer? ¿Por qué yo voy a limpiar? ¿Por qué? Servir requiere disciplina. Hace ratito dijeron, ¿verdad?, que necesitábamos disciplina. Por supuesto. Servir requiere mucha disciplina. Porque sí tenemos que dejar a un lado todos nuestros... Nos tiene que costar trabajo. Si no, entonces, ¿qué caso tiene servir a Dios si no nos cuesta trabajo? Pero ¿sabes qué, mi hermano? También servir trae una recompensa eterna. Jesús prometió: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermano. Si tú eres fiel y le sirves al Señor, pues ya prácticamente te está diciendo Dios: pásale. ¿No es eso a lo que venimos los domingos? Sí, amén. A ser salvos, a entrar al reino de Dios. Pero ¿cómo queremos ser salvos? ¿Solamente por un chasquido, como lo hacen en las películas de los Avengers? Que se le haga así y ya estamos todos del otro lado del reino. Tenemos que servir, porque esa es la evidencia que conocemos a Dios. Si yo no sirvo, tengo una fe muerta. Y ya para terminar, mi hermano, Jesús sigue diciendo hoy: la mies es mucha, mas los obreros son muy pocos. El mundo está hambriento de esperanza. Las familias necesitan guía. Los jóvenes necesitan dirección. Los niños necesitan enseñanza. Los enfermos necesitan consuelo. Los perdidos necesitan esa salvación. Hay muchos creyentes, pero hay pocos siervos. Y la pregunta que yo quiero dejarte el día de hoy, que te la lleves a casa, la pregunta no es si eres creyente, porque pues creyente, por eso estás aquí, porque crees en Dios. Esa no es la pregunta que quiero que te lleves, hermano, sino más bien: ¿eres siervo? ¿Tú eres siervo? Porque creyente ya sabemos que sí somos. ¿Pero eres siervo? Dios hoy te está invitando a hacer la respuesta a la oración que Él nos mandó a hacer. Hoy Dios busca hombres y mujeres dispuestos a decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí, y rogar al Señor de la mies que envíe más obreros. Con eso termino, mi hermano. Pidamos a Dios porque nos dé obreros y porque me haga obrero. Pidamos a Dios que nos dé esa fuerza, que nos dé esa inteligencia, que nos dé el ánimo para levantar la mano y decir: yo sí quiero servir. Y no se trata de en qué no soy bueno, se trata en qué sí puedo hacer, se trata en qué sí soy bueno, porque obviamente Dios te dio algún talento. Tú ya tienes un talento que Dios te dio y tú no sabes cuál es. No necesitas que alguien venga y te lo diga, tú ya sabes cuál es tu talento. Levanta la mano, hermano, acércate y sirve a Dios. Y hay muchas maneras de servir a Dios. No solamente es predicando, no solamente es evangelizando, hay muchas maneras de ayudar a Dios, de servir a Dios. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Nos ponemos de pie, por favor.